Bienvenidos y bienvenidas al nuevo directo de Mi Cine Clásico. Sabéis que nosotros cada semana intentamos tener mínimo 2, 3 directos. Esta semana pues hemos podido solo tener este, que ya sabéis que los jueves acostumbra a ser un día de lo que sería temáticas, ¿no? Nosotros tenemos 2 temáticas los jueves. Una semana tocamos cine clásico con Nair Millos y con Capitán Trotter y el otro jueves siguiente hablamos de fantaterror, terror, thriller o como hoy de un subgénero como el Rape and Vengeance. Y para hablar de ello tenemos como siempre nuestro colaborador de pelis rarunas, como decimos nosotros siempre, que es nuestro amigo Luis Uraga. Buenas, Luis, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo está el tiempo por allá? Muy mal. Muy Mal, mal, no ¿no? sé. A tope Mal, de no sé. agua. Hoy solo lluvia, pero hemos tenido un viento. Joder. Pues vamos finos también. Nosotros aquí también es tierra de viento y cuando no llueve hace viento. Entonces tenemos un poco parecido, diferente, evidentemente, pero bueno. Pero bueno, ¿Qué igual te es el parece? Dime. tiempo ideal para ver películas. Exactamente, para meterte en casa y ver películas. ¿Qué te parece el subgénero que vamos a tocar hoy? Interesante y Rape and polémico. Vengeance. Sí. Interesante y polémico porque ha trascendido además de ser acusado de machista Ujú. a pasar a ser un instrumento del feminismo, curiosamente. Empezó, Sí. empezó siendo un género señalado como machista, aunque bueno, los directores se defendían diciendo que no, que era un empoderamiento de la mujer, y al Ujú. final ha sido utilizado por directoras feministas para hacer una especie como de reivindicación contra el patriarcado. Ujú. Es un género además que todas las películas están divididas por lo general en 3 partes, lo que llaman el tríptico del Rape and Revenge. Es una primera parte de lo que es la victimización, una segunda parte que es la transformación de la víctima y una tercera que es Ujú. lo que dan en llamar retribución o la venganza, ¿no? Que algunas Ujú. veces se ejecuta por parte de la víctima, si es que ha salido viva, y en otras ocasiones ya veremos, se ejecuta por algún familiar o algún ser cercano. Digo esto Exacto. porque es interesante señalar que, aunque hoy no las vamos a ver, porque nos saltamos un poco la década de los 70, porque ya la hemos visto en otras ocasiones, Ujú. hay 2 películas que son esenciales en el género, que son La última casa a la izquierda de Wes Craven y I Spit on Your Grave, o La violencia del sexo, Ujú. Sí, o El Día de es la el Mujer, sexo. Ujú. que ya las hemos analizado en otros especiales, entonces por eso no las hemos incluido aquí. Pero para la gente que quiera empaparse un poquito del género, pues está bien que sepa que están ahí y que tienen que verlas. Sí, 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 que miren los otros, digamos, tanto en tus canales como en los míos, en Twitch y sobre todo en YouTube, que es donde se queda para siempre en principio, que ahí están nuestros especiales anteriores de diferentes aspectos e índoles del cine en general, del fantaterror. Pues bueno, hemos elegido cuatro películas para hablar de ellas a través de las décadas, digamos, que van desde lo que sería en este caso 1960 hasta llegar al 2017, que es la última película de la cual vamos a hablar hoy. Vamos a empezar, evidentemente, Porque como además siempre. nos va a Dime. permitir esta translocación en el tiempo ver de una forma muy clara lo que es la evolución del género, ¿no? En los Ujú. años 60, que como la veremos en la película que vamos a ver ahora de Bergman, se trata un poco como excusa para lo que es la justicia divina, el arrepentimiento, un poco la tragedia medieval. En Sí. los 70, que es la época en la que nos saltamos, era más una violencia gráfica, como ya vimos en la violencia del sexo en Spit on Your Grave, un Ujú. realismo muy crudo, que es también lo que se veía en la última casa de la izquierda, las violaciones eran muy explícitas, Ujú. muy, muy marcadas. En los 80, como vamos a ver hoy en la película de Abel Ferrara, se pasa más a un tema como de alienación, del silencio de la mujer dentro de la sociedad. Y luego ya en los 90 se pasa ya, y lo veremos también en la película Follame que vemos hoy, al nihilismo, al Ujú. sexo no simulado, a la crítica de clase, a una violencia gráfica muy explícita, a un cine sin adornos. Y luego ya a partir del 2010, que veremos en Revenge, la última película, ahí ya se pasa a algo más estético, más estilizado, Ujú. más utilizado incluso con Ostras. una finalidad, si quieres, hasta incluso feminista, ¿no? Ujú. Vale, hay, Ujú. hay, un, hay un daño, pero va a haber una venganza a Sí. cambio. Ujú. Pues vamos a empezar básicamente por la que sería la más antigua en cuanto a estreno, ¿no? Que en este caso es El manantial de la doncella, película
como hemos dicho, de Ingmar Bergman. Es una película que la sinopsis: una doncella inocente y consentida y una sirvienta de la familia, embarazada y celosa, van a llevar velas a una iglesia o a la iglesia, pero solo una de ellas regresa de los acontecimientos sucedidos en el bosque a lo largo del camino. Como hemos dicho, es dirigido por Ingmar Bergman con Ulla Isaacson en el guión y, evidentemente, el cast, sobre todo, pues bueno, de Max von Sydow, Birgitta Wahlberg, Gunnar Lindblom, Brigitta Peterson, Alex Duber o Thor Isedal, son básicamente los actores de un cine muy nórdico, ¿verdad? Que es lo característico de Ingmar Bergman, básicamente. La nota que tiene es un 8 sobre 10, una mezcla, digamos, o lo que sería lo que saldría la media, siendo el 8 la nota más usada con un 31,7% de los votos, seguido del 9 con un 20,3%, del 7 con un 17,4% y de un 10 con un 16,4% de los votos. ¿Qué te parece la película? ¿Cómo la definirías? Yo la he visto muy shakespeariana en cierta manera, muy Mucho. medieval, evidentemente, pero muy shakespeariana, ¿no? Muy trágica al del estilo de las tragedias típicas de Shakespeare, en cierta manera, también. Sí, sí, además recuerda mucho igual a Campanadas a medianoche y ese tipo de Mm, películas, sí. Bueno, en realidad está basada en una canción medieval del siglo XVII, XVIII creo que es, de, de allí de la tierra donde está rodada. ujú, Y bueno, lo que hace la película en realidad es confrontar un poco lo que es la religión contra el paganismo, ¿no? En la figura de estas dos ujú, mujeres, que es hace un poco la religión como la virtud, la pureza y el paganismo como la envidia, la maldad, ¿no? ujú, Está considerada como la primera película de historia del género, como la que abrió el género, Rape and Revenge, aunque yo creo que ujú. Bergman no era consciente de ello, la rodó simplemente porque le interesaba el tema de la canción y porque le parecía seguramente la película interesante para Interesante, sí. rodarla. Ujú. Bueno, Exacto. Bergman, que ya sabemos todos que es patriarca de una larga saga después de gente Ujú, dedicada al cine. Ingrid Bergman, Isabel Rossellini, casada también con Rossellini. ujú. Y bueno, llena de simbolismos la película. El agua, el fuego, la El pureza y la agua, el envidia. manantial, ¿no? De cierta manera, Eso es. que emana de la zona donde está el cadáver, digamos, de la niña, ¿no? O sea que sí que es lo que dices tú, ¿no? Aquí, en este caso, no el ChatGPT, sino Perplexity nos dice temas y significado. Conflicto, como has dicho ahora, entre paganismo y cristianismo. Ingeri representa el viejo mundo pagano, supersticioso y resentido, frente a la pureza cristiana de Karin y la fe atormentada de sus padres. Violencia y venganza. La película se suele considerar una de las primeras obras del subgénero violación y venganza, pero tratada de forma muy reflexiva, más cercana a una tragedia moral que a un thriller. Culpa y silencio de Dios. El padre se pregunta por qué Dios permitió el crimen y su respuesta violenta pone en cuestión la coherencia entre fe y actos. Redención. El surgimiento del manantial al final sugiere la posibilidad de perdón y purificación pese al horror vivido. Nos dice también que la película está rodada en un cuidado blanco y negro, con fotografía de Sven Nykvist, colaborador habitual de Bergman, que crea una atmósfera muy austera y al mismo tiempo muy poética. El ritmo es pausado, con muchos silencios y planos que enfatizan rostros, paisajes y gestos más que la acción física. El tono mezcla lo terrible, la violación y el asesinato, con lo espiritual, el milagro final, lo que le da un carácter de parábola moral más que de simple drama criminal. Y aparte del reparto, ganó el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera en 1961 y estuvo nominada también al Oscar a mejor Diseño Vestuario en blanco y negro. Bueno, nos ha dado bastante información, ¿eh? Lo que sería este nuevo colaborador que es Perplexity. Y no está Fíjate mal, que ¿eh? yo Es creo, bastante... Dime. sí, yo creo que Wes Craven, cuando rodó La última casa a la izquierda, Hmm, se había visto esta película antes, seguramente, porque tiene seguramente. muchísimos elementos de esta Sí. película, trasladada a los años 70, con toda la violencia y la crudeza que permitía el cine en aquel momento, que estaba en un proceso completamente aperturista,
pero es que el argumento es idéntico. La violación, la venganza familiar, el cómo los propios violadores acaban en la casa de la familia de la víctima. Sí, Tiene mucho. sí, sí. Hombre, estaba muy bien el detalle de cuando ellos están, cuando ellos, tú sabes que ellos han sido y los padres no lo saben, el tema de cuando le entrega el vestido, el vestido a la madre, ¿no? Y le dice a ver si le puede dar un dinero por él, porque siempre van buscando dinero y evidentemente son los ladrones y todo eso, y asesinos aparte, y violadores. Y ese momento en que le dan el, el vestido, ¿no? Y ella no reacciona en cierta manera porque sabe que son los que han matado a su hija. Sale fuera, ¿no? Y cuando está fuera llora, ¿no? Llora desconsoladamente y lo del padre, pues también Max von Sydow, es que también, claro, estamos hablando de un pedazo de actor. Entonces, Es que recuerdas, está muy bien hecha, ¿eh? sí, es que si recuerdas además en la de Wes Craven, en la última casa de la izquierda, la madre también lo adivina, porque no era por un vestido, era por un medallón que tenían Sí, de la hija verdad. violada. Pues te digo Sí, sí, sí. que cuando la vi, y es que no había visto esta película de Bergman, es la primera vez que la Ujú, veía, ujú. dije, leche, si es que tiene muchísimo, muchísimo de la de Wes Craven. Es evidente que Claro, Wes Craven se había visto esta película cuando hizo la última casa de la evidentemente. izquierda. Sí, claro, porque evidentemente también es posterior, ¿no? No podía ser al revés, no podía ser, ¿no? Sí, Y será como unos evidentemente 14 es lo que, años, sí, ¿no? eso 13, sí, 14 años sí, igual. es lo que Es decimos, antes de que 60. sí, que básicamente los directores así contemporáneos o de cine más moderno, quieras o no, tienen unas referencias, ¿no? Y evidentemente Ingmar Bergman es uno de los directores más referenciados por muchos directores, ¿no? Y lo que digo yo siempre, que es un director también, por ejemplo, me acuerdo de la del Séptimo Sello, creo que es, Sí, que también tiene mucho estilo muy parecido. O sea, que es lo que te digo, que me parece como una especie de Shakespeare del Norte, ¿no? Es sí, como que adapta ese tipo de cine, ese tipo de tragedia humana al cine, ¿no? A su cine. La verdad es que está muy bien. Está muy bien hecha, sí, esta me encanta la película. Creo que no la había visto tampoco, yo no me suena haberla visto anteriormente. Y la escena de la violación a mí me impactó bastante porque pensé, hostia, en el año 60 para el año 60 esa escena es directa, es cruda. Evidentemente no ves como vamos a hablar después de cuerpos directos ni de partes directas de sexo, sexuales, pero es muy violenta para la época, entiendo yo, ¿no? sí, sí, sí. Y luego la forma también en la que la matan, que dices, bueno, igual ahora Ujú. escapa. A ver, Sí, si sí, sí. la película para los años 60 es una película bastante cruda y descarnada, no Ujú. se anda con remilgos, quiero decir que tiene que presentar Claro. la violencia y la presenta. Ujú. Obviamente sí, como hemos dicho, no en la forma en la que se presentó posteriormente En otras películas que vamos en a otras hablar. épocas, pero sí, sí que lo es. Evidentemente. Pero sí que, eso que decimos, ¿no? Siempre nosotros cuando hablamos de pelis de los 70 los 60 incluso anteriores o posteriores, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que hay que verlo en cierta manera e intentando ponerte en el contexto de las pelis de la época, ¿no? De la época en las cuales las pelis estaban hechas. Y claro, que en el 60 se vea esa situación de los dos tíos intentando abrirle las piernas a ella o que no las cierre, ¿no? Uno mientras uno la viola, el otro le abre la pierna para que no... Hostia, a mí me impactó bastante, la verdad, me impactó mucho. Y después también la venganza, ¿no? Del padre contra los tres, incluido el niño, Incluido el niño, sí. que al niño lo que le hace que le levanta en el aire y le tira contra una estantería y se lo carga, básicamente. Hostia, esto también es muy directo, es muy duro. ¿Eh? Sí, Esto además el niño está intenta refugiarse en los brazos de la madre, pero no. claro, claro, claro. Y entonces al principio tampoco sabes quién es el padre del niño de la criada, ¿no? Pero en principio al final como que te van diciendo un poco que es el propio Max von Sydow, ¿no? O yo al Sí, menos bueno, he ella al entendido eso. principio ya dice, cuando la dicen que está embarazada y tal, dice, ¿qué es lo que hacemos las bastardas? Tener bastardos, le dice. Sí, bueno, te lo está diciendo, sí es verdad. Yo sí que lo oí, no me fijé tanto, pero al final, más hacia el final, sí que me fijé cuando ellos dos, cuando él, digamos, se la encuentra fuera, ¿no? Cuando va a justiciar a los asesinos, ¿no? Y se lo dice, dime lo que has visto, no sé qué, y le cuenta, y en lugar de, pues, no sé, no digo matarla, ¿no? Pero sí, evidentemente no la puede matar porque sabe que es su hijo, ¿no? Pero la trata con cariño, ¿no? Después de la situación de decirle, no, es que yo
no, porque claro, le tiene celos, ¿no? Tampoco entiendes demasiado, si no te has dado cuenta al principio, el tema de que le tiene como celos, ¿no? A la hija, a la relación que tiene el padre con la hija. Y la verdad es que está muy bien todo, o sea, está muy bien fotografiada, está muy bien dirigida, bien interpretada por los actores, o sea que es una peli bastante interesante, evidentemente menos directa de otras como las que vamos a hablar ahora después, ¿no? Además que la hizo Por con un ejemplo, presupuesto muy bajo, he leído por ahí que de unos $250.000 de la época y con sí, un equipo solo de 22 personas, que es poquito. 22 personas, pues Sí. poquísimo, ¿eh? Es poquísimo. Es poquísimo, 22 personas, ¿eh? Es nada. Comparado con lo que hay hoy en día, cuando hacen una película, 22 es, vamos, es una suerte haber podido hacerla con solo 22 personas, la verdad. Pero bueno, es lo que decimos del nivel de calidad, ¿no? Cuando tienes un nivel de calidad alto y seguramente gente que colabora contigo habitualmente, pues ya tienes como ya todo un poco rodado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, se nota porque la peli fluye muy bien y está muy bien hecha. A mí me gustó mucho, si no la habéis visto, pues apuntad, si no se os gusta, a ver, si os gusta descubrir pelis y sobre todo este subgénero del rape and vengeance que decimos nosotros, que es violación y venganza, pues esta de Ingmar Bergman es una parada obligatoria en el camino, ¿no? La siguiente que vamos a hablar, pues también podría ser tranquilamente una parada en el camino, ¿no? Ángel de Venganza, película que el título original es Miss 45, que básicamente supongo, entiendo yo que es el calibre de la pistola, ¿no? De la pistola. 45. 1 hora y 20 minutos, cosa que me encanta de estas películas, que casi todas duran 1 hora y media, del año 1981, y nos dice: una costurera tímida y muda enloquece después de ser atacada y violada 2 veces en un día, en el que sale a las calles de la ciudad de Nueva York después del anochecer y dispara a hombres al azar con una pistola al calibre 45. Eso sería la consecuencia de lo que le pasa. Es lo que te decía yo ayer en el WhatsApp, ¿no? Que, hostia, tío, esta chica le ha tocado la lotería, pero en negativo. O sea, primero la viola un tío que la arrastra a una callejuela, la viola, y después llega a casa y hay un tío que está robando en su casa. O sea, hostia, esta tía, o sea, vamos. El que la Se lo, viola en el callejón con la careta, es Abel Ferrara, es el director. es el Hizo, director. sí, hizo Bueno, ese papelito. ese tipo de detalles, ¿no? En cierta manera que nos dice, ¿no? Nos dice Perplexity, Ángel Venganza, es un thriller de culto estadounidense de 1981 dirigido por Abel Ferrara, encuadrado en el subgénero violación y venganza. Nos dice que los temas y tono, hablaremos un poco del tema y tono, después ya entraremos en la ficha, la nota y todo eso. Nos dice que es del subgénero Rape and Vengeance, igual que Dead Wish o I Spit on Your Grave. Se centra en una víctima que responde con violencia extrema, pero aquí el foco está en la progresiva desintegración psicológica del personaje de Tana. Crítica al contexto urbano, muestra una Nueva York de principios de los 80 sucio, peligroso y muy misógino, típico del cine de explotación de la época. Ambigüedad moral. La película oscila entre la fantasía de venganza, Tana como ángel justiciero, y la pesadilla de alguien que termina matando casi a cualquier hombre, cuestionando la idea de justicia personal. Quizás este detalle es diferente, ¿no? O sea, aquí lo que vemos es más bien un tema de que ella sí que al principio entiendo que hace lo que hace, pero llega un punto en que pierde la cordura, ¿no? Sí, Totalmente. es una derivación hacia la locura, Uh -huh. que es muy curiosa además, porque si te das cuenta, el personaje transgrede de una persona poco atractiva físicamente, que es a la que violan, Uh y a -huh. lo largo de su evolución de locura se va convirtiendo en algo más sexual, más que utiliza esa Sí. propia atracción para atraer a los hombres, terminando en el personaje ese disfrazado que se disfraza de monja, que se convirtió en todo un mito, la escena de la monja con las pistolas, que luego se ha tomado en muchas otras películas. Sí, sí, sí. La nota media es un 6,8 sobre 10 de 15.000 votos, siendo la nota más usada el 7 con un 28,2, seguido del 8 con un 19,6, del 6 con un 18,8 y del 5 en este caso con un 8,6. La quinta nota sería el 10. Vamos a ver aquí la ficha dirigida por Abel Ferrara, guionizada por Nicolás St. John,
y con los intérpretes de Zoe Lun como Tana, Boggy como Phil, Albert Sinkis como Albert, Darlene Stuto como Lori, Helen McGara como Carol, entre otros. Abel Ferrara también es, como dice Luis, el The Fist Rapist, que básicamente quiere decir el que viola primero, el violador número uno, digamos, el que la viola primeramente en el callejón, que lleva como una especie de máscara que no le ve a la cara. Evidentemente hay otros actores que seguramente son menos importantes. Y lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, este personaje también es un personaje que viene a media película, un poco más allá de media película, y le habla de su situación personal, que acaba en un banco. Ella intenta matarlo con la pistola, se le encasquilla o no sé qué pasa, y él como que está tan harto de la situación propia que tiene que se suicida, ¿no? Delante de ella. Me quedé un poco como, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado A aquí? ver, Y a ver, esta escena es... la película hay que analizarla desde el punto en que el guión que le entregaban a Abel Ferrara debía ser extremadamente delgado. Le debieron entregar un guión inicial de muy pocas páginas y al final él para alargar la película un poco más, igual por eso también solo dura 1 hora y 20 minutos, aprovechó diálogos improvisados y escenas que se le iban surgiendo en aquel momento. Entonces igual en ocurriendo, alguna ¿no? historia de estas te quedas un poco así como descolocado porque igual es algo que se le ocurrió en aquel momento. Sí, pero bueno. Estamos hablando de un Nos dice... director que su principal género fue la explotación, o sea, venía de rodar El asesino del taladro, que es uno de los mitos del cine de terror de explotación. Y bueno, si nos parecía poco con lo que había rodado Bergman la otra, este la rodó todavía con menos, con $62.000. Imagínate. $62.000 y con una cámara escondida en un coche que aprovechaba para poder rodar en las calles de Nueva York, porque así no tenía ni que pedir permiso para hacer Claro, rodaje, se rodaba con la cámara escondida. claro, porque básicamente eso también lo hacían ahora que ahora que el otro día, por ejemplo, vi la película de Richard Linklater, Nouvelle Vague, que te hablan de una película de Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague lo hacían mucho esto de rodar a escondidas porque no pedían permiso para rodar en exteriores. Y muchas veces tenían que rodar la escena e irse rápido porque venía la policía. Claro. Nos dice estilo y recepción. Mis 45 se considera hoy en día, o bueno, sería... Mis 45 es el título original de Ángel de Venganza. Hoy es un título de culto dentro del cine de explotación de los 80, valorado por su crudeza, su atmósfera no wave y la interpretación casi muda de Zoe Lun, que sostiene el personaje con gestos y miradas. El tono es oscuro, violento y muy directo, con escenas incómodas pero menos explícitas que otras del mismo subgénero, como la que veremos después, evidentemente. Y se suele ver como una obra temprana clave en la filmografía de Ferrara, luego director de Teniente Corrupto, The Funeral, etc. O sea que básicamente es evidentemente como en general todas las pelis que hablamos de este tipo de subgéneros o géneros que acaban siendo pelis de culto, ¿no? En cierta manera. Y esta lo es, básicamente también. Me gustó bastante también la interpretación de la actriz. Me pareció muy... La Sí, interpretación de 17 la años tenía cuando protagonista. hizo la película, era muy Tenía jovencita, ¿eh? 17 años. Sí. Era muy joven, ostras. Pues sí, se nota que es joven, pero pensaba que tendría más de 18. Interesante. Los personajes que la rodean también medianamente tienen su interés, pero hay uno que realmente me cae muy gorda y era la vecina chismosa y que Viajar entraba con el dentro de perro. la vieja con el perro. O sea, es total, me encantó, o sea, me encantó, la detesté, pero me encantó el personaje, o sea, el personaje es brutal, lo que ella, digamos, se inmiscuye en la vida de esta chica, ¿no? En cierta manera, o sea, es que no para de estar metida dentro del piso o siempre que ella llega, esta señora, Esta. siempre que ella llega a la casa, o el perro está por fuera, por tanto al final se encuentra con ella, o ella misma está hablando con el chico aquel que hemos visto antes que llevaba como un traje de gorila, que también, no sé, un personaje muy pequeñito, pero bueno, que también sale, y siempre esta señora está viviendo más horas del día en la escalera
y viendo qué hace la vecina, que no, en su propia casa. Eso me encantó. Aparte, me encantó lo del primer cadáver, que la chica con un cuchillo que yo diría que no cortaría para nada los huesos, destroza o trocea un cuerpo, lo mete en la nevera y piensas, ostras, ese cadáver tiene que hacer un olorcillo muy, muy interesante, también. Pero me Lo gustó, va bajando en trozos lo va en una bajando y bolsa. se lo va llevando en bolsas. Cada día un Sí. trocito se iba llevando. Cada día se va un trozo, es verdad. Y pues lo que digo, lo más importante para mí es la actuación de la actriz. La actriz lo hace muy bien. No sé si después hizo mucha cosa más. Eso No lo sí que sé. no lo puedo decir. Vamos a mirar si quieres, lo podemos mirar. Sí, Déjame porque yo no la cerrar tengo muy hacia atrás. localizada tampoco. Vamos a aquí, que es la protagonista. Y vamos a ver si ella luego ha hecho algo más. Teniente Corrupto, también sale en la película de Abel Ferrara, Teniente Corrupto del 92. Pero solo 4, Ángel ¿eh? de Venganza. Sí, no. Actriz pone 12. Así abajo, es verdad, sí. Vale. Vale, aquí tenemos Times Square, Ángel de Venganza, efectos Times especiales. Square la he visto, es un musical. Sí, no sabía que trabajaba en esa. Pone sin acreditar. No sé si es ¿No? que simplemente actuó como un extra Ahora más o con algún eso, papelillo. no sé. Sí, Hot House, que era una serie de televisión, Exquisite Corpus, ¿no? Cuerpos exquisitos, y después Teniente Corrupto, Fortuna Criminal, y ya muy poco, ¿no? Nada, muy La poco. última vez que trabajó fue en 1997, en una peli que se llama Dreamland, que no tiene ni foto. No fue una actriz que se proligara mucho en cine, no sé si por un tema personal suyo, si por lo que fuera, pero bueno, en esta peli a mí me convenció bastante, o sea, para lo que era la... Claro, también en cierta manera es mucho más, ¿cómo te diría? Mucho más hiriente o mucho más impactante el que ella sea muda en los momentos en que la violan, ¿no? Por ejemplo, en Sí, los momentos de sí, porque violencia. sí, la hace sentir como más, te hace sentirla como más Más, vulnerable. más vulnerable incluso ya de lo que sería sin serlo, ¿no? O sea, me pareció muy interesante eso, ¿no? De hacer eso, ¿no? Con ella. He leído por Y, ahí que lo que ¿Mm? hacía Abel Ferrara al convertirla en muda era hacer un poco una equiparación con el silencio de la mujer en la sociedad patriarcal. Y Vale. es que es un género que siempre lo han vinculado mucho al tema político y a la lucha contra el patriarcado. ¿Mm? No, no lo sé, no lo sé. No sé, pero bueno, sí que es verdad que tiene su. Que eso no también tiene su nivel de reivindicación feminista, ¿no? Porque, Es que hay quieras quien o dice no, que sí, sí, ha estado continuamente balanceándose entre lo que dices tú, entre quien lo acusa de machista y quien dice que es una claro, reivindicación feminista. pero si tú lo miras, o sea, sí que podría ser las dos cosas en el sentido, hay una violación, por tanto hay una sumisión de la mujer hacia el hombre, pero es que no se queda ahí, sino que la víctima se venga después de esa violación. Por tanto, entiendo yo que sí que es feminista, ¿no? Porque hay una Sí, pero bueno, venganza ya es un debate personal, que claro. vimos desde que analizamos el I Spit on Your Grave, la violencia de Mm, sexo, que ya surgió en mm, aquel entonces que le acusaron al director de machismo y él decía que no, que era feminista su obra. mm. La verdad es que a lo largo del tiempo es un debate que se ha mantenido sobre el género y que ha habido quien decía una cosa y quien ha habido quien decía otra cosa, Decía hasta que otro. veremos en los años 2000, que vamos a entrar ahora ya en ello, en que Sí. el género lo Mm, cogen directoras mujeres y ahí sí que mm. lo convierten directamente en un género feminista. Sí. Por ejemplo, ahora vamos con lo que decíamos ahora, una peli que, claro, miras el nombre del título en español y dices, a ver, más explícito no puede ser. O sea, un título que se llama Fóllame, básicamente poco explícito no es, ¿eh? Sería muy explícito más bien. Eh, el título original no sé si tú sabes francés Sí, sí, suficientemente como es el mismo, sí. Basmois o Basmois, Es Fóllame, sí. es Fóllame, vale. 1 hora y 17 minutos, también porque creo que la película tampoco tiene un gran presupuesto. Sobre todo la manera en que está rodada parece muy amateur, ¿no? Está rodada en vídeo digital. Era de las primeras películas que se rodaban en vídeo digital con los primeros vídeos digitales que se hicieron, es decir, no, Mm, no era ni celuloide,
De ahí ese Ujú. granulado extraño que tiene, que Ese granulado, esos era muy encuadres cercano muy al VHS cercanos todavía, al... ¿no? Sí, 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 sí. Nos dice, vamos a ver qué nos dice el argumento básicamente de lo que sería, bueno, vamos aquí porque veo que el de aquí es más resumido. Dos mujeres jóvenes marginadas por la sociedad emprenden una gira destructiva de sexo, de violencia, romper las normas y matar hombres y hacer añicos la complacencia de las corteses audiencias cinematográficas. Directoras Virginie Despertes y Coralie Trinity. Después estrellas, vuelvo a decirlo, yo es que se lo he preguntado hace unas horas al ChatGPT, el ChatGPT no me entendía y digo, oye, que las actores y actrices que salen en la peli de Follame son actores y actrices porno. Y yo digo, y el día no entendía hasta que le he dicho, sí, sí. Y dice, ah, es verdad, sí, no sé. Yo, pues claro, tío, sí, lo sabré yo, que tuve mi etapa porno hace años, pero me acuerdo de quiénes eran los actores. Pero es que si Rafael a Anderson, ChatGPT le tratas ciertos temas, se hace el tonto. ya veo ya. Sí, sí. Rafael Anderson como Manu, Karen Lancôme como Nadine, Céline Beunot, Adam Aniane, Christophe Claudie Landry, Tefik Sat y entre otros. Básicamente es lo que decimos, es una peli bastante directa, ¿no? Bastante... Absolutamente directa, A ver, sin lo de las adornos notas, eso y es como va. completamente descarnada. Sí, por eso quizás de la nota. 4,5 sobre 10 de 19.000 votos, siendo la nota más usada el 5, un 15,3% de la gente, con un 6, un 14,6. El 4 tiene la tercera nota como un 14,3 y lo que sería el 1 tiene el 12,1% de los votos. Hay gente que le ha votado con un 10, en un 4,7%, 9 en 2,6, o un 8, 6,2 o un 10 hay un 7, 10,6. Yo no creo que sea para suspenderla porque yo siempre digo lo mismo. El tema es que tú tienes que saber cuando vas a ver algo por qué está hecho de la manera en que está hecho. Entonces, claro, si tú la ves desde el punto de vista, como digo yo, de saber por qué está hecha así, puedes suspenderla porque no te guste la película, ¿no? Que eso a mí yo lo entiendo, ¿eh? Que la pueden suspender porque la película no guste por ser tan explícita en cierta manera, ¿no? Porque la historia es lo que es un Rape and Vengeance tranquilamente, ¿no? O sea, es una A ver, acción estamos igual. directamente delante de cine de autor, quiero decir, y el cine de Mm, autor no es cine para masas, el cine de autor es cine está para claro. minorías. Entonces, Mm. obviamente, la gente que va a votar en IMDB, si es gente que está acostumbrada a ver cine del siglo Ya, XXI, que random. luego veremos en qué se transforma el género en el siglo XXI, Sí, pues se encuentran con esto y les parece pues un truño. claro. Sí, está claro. Pues normal, porque claro, es como quien oye una ópera y dice, ¿por qué cosa más aburrida? ¿No sabes? Porque no está acostumbrado, no sabe lo que está oyendo. Sí, Entonces, pues está claro. con esto pasa lo mismo. A Ujú, mí, particularmente, me parece una película que para ser cine de autor es muy buena, me lo parece. ujú. Sí. Se Va a lo que le hereda, interesa, o sea, es muy directa. Es muy directa. hereda la desvergüenza, la Mm, libertad del cine francés, que siempre ha sido el cine que menos tapujos ha tenido y menos problemas ha tenido para hablar de sexo. Y yo creo que lo sí, sigue siendo a fecha de hoy. Y aún y con todo, la prohibieron en Francia durante 28 años por presión de los grupos de ultraderecha. Ha estado prohibida y en otros países la cortaron porque, bueno, ya sabemos que, como hemos comentado, tiene escenas ya, de sexo explícito y varias, sí, no sí, pocas. sí, sí. Eh, a ver, a mí me parece interesante y además porque lo que comentábamos es la primera vez que se coge el género y se convierte en radicalmente feminista. O sea, aquí las mujeres no se van a violar, no se van a vengar de sus violadores, sino de la sociedad. Van directamente a vengarse de la sociedad Sí, contra el sí, patriarcado. sí. Empiezan a matar hombres. Sí, sí, sí. Básicamente, incluso hay una escena que ella, una de las protagonistas, está viendo a una pareja, que un chico creo que es oriental o algo así, con una chica que trabaja en una especie de pizzería o algo, y le sigue a casa. No, perdón, me estoy equivocando. Es la película anterior, Ángel de Venganza.
no es esta. Y esta es lo que dices tú, es muy directa, o sea, es muy directa, es muy explícita, muchísimo. En las escenas de sexo ves miembros, cosas que no hemos visto en otras películas del subgénero. Y ves escenas de sexo, pues como, no sé, no me acuerdo si hay 3, 4 mínimo, escenas de sexo bastante directas, evidentes y tal. Y los momentos de violencia también son muy directos por parte de las dos protagonistas, ¿no? Que es lo que Y decías aún tú. y con todo, fíjate, respecto a la novela, se tuvieron que cortar un poco, porque en la novela hay una escena en la que matan a un niño y a una abuela, por llevar la violencia al mayor extremo, se cargan a un niño y a una abuela, y las directoras se cortaron porque ya les parecía en exceso meter demasiada violencia en la Demasiado. película, y Sí. esa escena de la novela la eliminaron. Por cierto, gracias a Pepe que se nos ha suscrito otra vez al canal. Gracias, Pepus, por suscribirte otra vez, mes a mes. Y, por ejemplo, nos dice temas y enfoque, ¿no? Violación y venganza radical, como en Ángel de Venganza o Spit on Your Grave. El detonante es la agresión sexual, pero aquí la respuesta se convierte en una espiral casi nihilista más que en una justicia poética. Crítica social. Las protagonistas son producto de una Francia de periferias, trabajos precarios, porno barato y violencia machista normalizada. La película muestra ese entorno de forma muy cruda y sin glamour. Feminismo extremo y polémico. Despentes plantea una especie de terrorismo de género, donde las mujeres devuelven a los hombres la misma violencia que han sufrido, lo que generó debates sobre si la película es liberadora, misándrica o simplemente explotadora. Un ejemplo muy representativo es la secuencia en la que las dos entran en una tienda, matan a una mujer en el cajero automático y siguen adelante como si nada, subrayando que su violencia ya es indiscriminada y no solo en defensa propia. Sí, es la del cajero automático, aquella chica que le roban y le meten un tiro en la cabeza. O sea, es que ya traspasan hasta el tema del género, ¿no? Porque lo normal es la robas, le das un golpe y ya está. No, es que se cargan una mujer también. O sea, que ya digamos que ellas están en un momento que ya les importa poco a quién matan, sino el placer de hacerlo, ¿no? Dicen que la película también se hizo famosa porque mezcla sexo explícito, rodado con actrices procedentes del porno, y violencia gráfica de un modo cercano al cine X y al Rape and Vengeance. El tono es que es Rape and Vengeance. El tono es muy seco, con poco psicologismo clásico y poca música, y se apoya en una puesta en escena casi de guerrilla, cámara al hombro y estética sucia. Por ese contenido tuvo problemas de censura y clasificación en varios países y se convirtió en un título de culto polémico muy atacado por su supuesta apología a la violencia y muy defendido en ciertos círculos feministas como una bofetada a la representación convencional de la mujer víctima. Fíjate Básicamente que, sería eso, ¿no? También. sí, fíjate que además, si es tan feminista, que las directoras, y así lo reconocieron, utilizan el sexo explícito que se ve con el interés contrario a la excitación, es decir, no buscan excitar al hombre que esté sentado en la sala de cine, sino todo lo contrario, que el sexo les Sí. produzca repugnancia en lo que están viendo. Sí, sí, básicamente es lo que decimos, es muy directa en ese caso, ¿no? Y la verdad es que es impactante cuando la ves por primera vez. Yo es que ya la había visto, me acuerdo incluso del videoclub donde por la portada me acuerdo, incluso el videoclub donde la cogí la primera vez, que dije, ¿qué es esto? Tan raro, ¿no? Y la cogí, creo que era en VHS. No, en DVD. La cogí en DVD bueno, cuando salió en formato casero, y me acuerdo que sí que era impactante el tema de las escenas de sexo, pero claro, sabías que ellos son actores porno, que es lo que tú decías, que tampoco es fácil porque ellas dos sobre todo son las que más actúan, ¿no? Porque los hombres van y vienen, o sea, hay escenas solas, digamos, con chicos y tal, que se encuentran en algún pub o en alguna bolera o lo que sea, que claro, esos también son actores porno, pero tienen pocas líneas. Pero ellas dos sí, ellas dos son las protagonistas, ellas dos para mí actúan bien siendo actrices que no se dedican a actuar delante de la cámara salvo en temas sexuales, ¿no? A mí, de verdad que me parece que hacen una interpretación muy buena las dos, ¿eh? Sí. Un papel muy creíble, Uh-huh. teniendo en cuenta además lo dura que es la película Sí, bueno, y que requiere precisamente de un esfuerzo interpretativo, sí. porque no estamos hablando de papeles lisos y llanos, son papeles
que hablan, que tienen sus momentos de desesperación, sus momentos de rabia, sus momentos de venganza, sus momentos de simpatía entre ellas. Sí, sí. Y dos personajes a los que, además, siendo dos asesinas violentas y sin sentido, al final les coges un poco de cariño. Les acabas cogiendo un poco de cariño porque en cierta forma Sí, empatizas los personajes con están el muy bien. sufrimiento que les ha llevado a esta situación. Sí, también lo que tú dices, también el tema feminista, ¿no? También desde el punto de vista del hombre, el hombre siempre, digamos, eh, heterosexual, dos mujeres enrollándose, siempre ha sido como una cosa que ha gustado, ¿no? Y viendo la peli pensaba, hostia, igual sale una escena lésbica entre ellas dos, pero no sale, ¿no? Y es aquello que dices, No, claro, es que no está aquí para, digamos, satisfacer las fantasías del hombre. Y eso a mí me ha todo lo gustado contrario. bastante. Digo, hostia, está bien, porque hay una escena que ellas dos se van a un hotel y ponen música y están bailando juntas, muy rozándose, tocándose, y piensas, de aquí al catre 2 minutos. Y no, pasa esa escena, sale el siguiente día y tal. O sea que es lo que decimos, ¿no? Está muy orientada no exactamente al placer masculino, básicamente. No, todo lo contrario. De hecho, la escena de la violación Mm, inicial, que a mí me recordó mucho a la escena de la violación de la naranja mecánica, que es también mm, muy sí. desagradable, es que es, aunque te está enseñando sexo explícito, es todo lo contrario a la Mm. excitación, resulta Sí, desagradable. aparte también queda muy bien las dos chicas, que no son ellas dos, sino es la de la derecha, y después otra que sale en otra foto anteriormente, son las que un grupo de 3 hombres se las llevan a un garaje y las violan, que mientras una llora y tal y grita, la otra no. La otra como que no se somete, lo hace porque dice, bueno, me da igual porque me es igual uno más, uno menos, porque yo hago pelis porno y total, no me ha sido tan dramáticamente pesado y complicado como a la otra, ¿no? Y ves ahí, ¿no? Y dices, hostia, la tía como que, pues bueno, ¿quieres follar? Pues me follas, pero yo no te voy a dar el placer de... Porque de hecho se lo dice mientras dice, ponte a 4 patas, ¿no? Y cuando se pone a 4 patas, Sí, la está follando y dice, parece, esto es como follarse a un zombie. Y es porque, no, claro, ni grita, ni jadea, sí, ni pero nada. Sí, ella le contesta con algo también sí, como descarado, como ella creo que le diciendo, contesta, venga, acaba pronto sí, que me estoy sí, aburriendo. pero creo que le dice, como algo así como, ¿qué crees que tienes entre las piernas? Como queriendo decir, Y algo así le dice, sí. como si tu pene fuera lo máximo que me puedo poner yo en la vagina. Y claro, como es una chica, que lo dice ella, que es que se ha dedicado al cine porno, pues que ya ha visto de todo tipo. O sea, que no, ¿sabes? Como que no me vas a mí ahora, Sí, ¿sabes? Y entonces, pues es como la psicología de los personajes es diferente, ¿no? En esa escena, ¿no? Una que queda traumatizada, la otra que no, y lo que hace es todo eso lo mete lo canaliza hacia la violencia, ¿no? Primero contra su propio hermano, ¿no? Que su propio hermano se lo dice, ¿no? sí, Que hace una reacción el hermano como muy patriarcal, ¿no? Dime quién te ha violado y coge una pistola, ¿no? Que es la pistola que ella utiliza después para matarlo, ¿no? Porque dice, me das asco, porque no, parece que no te ha traumatizado mucho el tema, me das asco, y ella responde matándolo, ¿no? O sea que es lo que decimos, que sí que evidentemente esto está visto desde un punto de vista feminista, ¿no? Feminista incluso radical, ¿no? Diríamos. sí. De hecho, la conversación que tienen las dos después de que las violan, que una le dice, pero ¿cómo podías estar en esa actitud? Uh Lo que hace ella es un alegato feminista total, -huh. o sea, hablando de, mira, pueden entrar en mi cuerpo, Exacto. pero para mí es como si Como entran y salen y me da sí, igual, yo no... sí, sí, es algo así. La frase era bastante dura también, ¿eh? La frase era... Sí, un poco soy un objeto, Sí, pero sobrevivo, ¿no? Es un poquito el sí, punto algo ese así, de como de que sometimiento de la mujer en la sociedad. algo de su interior, ¿no? Como yo no me guardo nada en mi interior valioso y así Sí, algo me da así. igual quién entre porque no va a encontrar nada, ¿no? O algo así. Me pareció unos diálogos bastante directos y bastante crudos, ¿no? De la película. Sí, la novela, has dicho antes, has nombrado a la autora, no sé qué, Despentes se llamaba Sí. así. Debe ser una novela bastante dura, yo no la he leído, ¿eh? Bueno, Debe ser incluso más dura que la película. bueno, no sé exactamente, ahora te lo diré. Son las dos directoras, digamos,
que es una es la Despentes y la otra es Virginie Despentes, directora y guionistas, a partir de la novela de 1999 de la propia Despentes. Y después la Coralie Thrin T o THI, 3, que creo que también tiene que ver con algún tipo de peli, o sea, había dirigido pelis pornográficas esta chica, entonces claro, ya tenía un poco la medida pillada, ¿no? Para lo que es el tipo de película, ¿no? De todas formas, estamos ante una constante del cine para adultos que se lleva produciendo desde que aparece en los años 70 con el porno chic famoso, sí, que es el interés o la pugna por intentar de salir el cine de adultos de los circuitos marginales y entrar en el entorno comercial. ¿Vale? Ya hizo un primer amago en los años 70 con Garganta Profunda y algunas de aquellas que consiguieron salir de las salas X y llevarlas a las salas comerciales. Y yo creo que es algo que a lo largo del tiempo el cine porno lo ha seguido teniendo. Es una espinita que tiene clavada estamos relegados a circuitos marginales y nos gustaría poder llegar a las salas comerciales. Yo creo que esto es otro intento de eso. Sí. Bueno, después sabemos que se ha quedado siempre el cine porno en temas ya más privados, ¿no? En circuitos más caseros, en cierta manera, ¿no? No han conseguido. Sí. Luego también está un poco el discurso de algunos directores demasiado realistas que dicen que no hay por qué fingir el sexo, sino que siempre queda la película más creíble. Sí, el acto es correcto. Y hubo en este tiene un nombre, no me acuerdo ahora cómo se llama, extremismo francés o algo así se llamaba este movimiento que se dio en dar. Sí, porque hubo otra película también que además cogieron a Rocco Siffredi para protagonizarla, que también acabó en salas comerciales, no recuerdo cuál era. Y no sé si ¿cómo se llamaba la que comentamos una vez, que también es de Rape and Revenge? Irreversible. Sí. No sé si en Irreversible se ve también alguna escena así. Bueno, bastante... no se ve físicamente, o sea, no se ven miembros, pero la escena de la violación del personaje de Mónica Bellucci es muy desagradable, es muy potente. También por ellos, porque sobre todo ella actúa espectacularmente bien. Entonces, sí, allí es un Rape and Vengeance que va hacia atrás, porque tú ves en el principio la venganza, creo, me acuerdo que era hacia atrás, después vas viendo hasta llegar, creo, cerca del final, que es cuando ves tú la escena de violación en el túnel por debajo del metro, ¿no? Y que es muy dura, es muy directa, ella lo hace muy bien y es muy desagradable y es un Rape and Vengeance. Lo que pasa es que es un Rape and Vengeance que no se venga a ella, sino que quien se venga es el marido o el novio, que es Vincent Cassel. O sea, eso también es Rape and Vengeance, claro. Yo creo que sí, que se puede... Sí, es lo que hemos comentado, que hay esas dos vertientes, ¿no? La que se venga la propia víctima o un familiar o lo que sea. Sí, exacto. Pues bueno, vamos a acabar con una que creo tú no habías visto, yo la había visto y por eso dije que la íbamos a poner, porque a mí me parecía un buen ejemplo de lo que es el Rape and Vengeance, que además está dirigida por una francesa, o sea que estamos en el tema francés, que es Revenge, ¿no? Revenge, que creo que en Sudamérica le pusieron el Venganza del Más Allá, pero que aquí es Revenge simplemente, ¿no? La película nos dice que tres hombres ricos no, será un hombre casado y dos más. Se reúnen cada año en una casa de lujo en pleno desierto para una cacería de colegas. Uno de ellos, Richard, llega un par de días antes con su joven amante, Jen, una chica muy atractiva y vitalista que provoca enseguida el interés de los otros dos. Durante una noche de alcohol y juegos subidos de tono, uno de los amigos, Stan, viola a Jen mientras el otro, Dimitri, mira hacia otro lado y no interviene. Cuando ella exige denunciar la agresión y no quiere callar, Richard, que es quien la ha llevado allí, decide que lo más práctico es deshacerse de ella. La empuja por un barranco y la da por muerta. Evidentemente no acaba muerta, sino que sobrevive y pues la arma gorda. Es dirigida y guionizada por Coralie Farjad, que es directora, por ejemplo, de La Sustancia. No sé si la has visto, sabes cuál es. Y los actores es Matilda Lutz como Jen, Kevin Janssens como Richard,
Vincent Colom como Stan, Guillaume Bouchet como Dimitri, Jean-Louis Trips como Roberto, Bárbara Gotto o Avan Estrangel. Básicamente es una película que tiene una nota de 6,4 sobre 10 de 64.000 votos, siendo la nota más usada 7 con un 27,7, seguida del 6 con un 21,5, seguida del 8 con un 16,4 y seguida del 10, que es del 5 con un 10,4 por ciento de los votos. ¿Qué te ha parecido como ejemplo del Rape and Vengeance, una peli pues que no habías visto, ¿no?, anteriormente? No, no lo había visto. Es lo que hablábamos, ¿no? Nos sirve muy bien para ver la evolución del género, cómo desde un género que empieza en cine de autor con Ingmar Bergman, sí. Bergman, es dificilísimo, y pasa a la explotación en los años 70, para luego pasar un poquito a lo que es la reivindicación social en los 80 y en los 2000. Aquí termina convirtiéndose en un género bastante comercial. Estamos ante una película que lo que hace es coger el Rape and Vengeance y convertirlo en un thriller, con la intención de mantener al público sentado en la butaca, esperando a ver qué es lo que pasa después, con algunas cosas bastante difíciles de creer, bastante inverosímiles, Sí. porque tiene algunas cosas que son bastante inverosímiles, pero que bueno, que básicamente el mensaje final de la película es, aunque sea una mujer que aparece como una lolita, como muy... Inocente. Eso no justifica en ningún momento la agresión sexual. Utiliza mucho simbolismo a lo largo de la película, la gota de sangre en la hormiga, en ese plano que dura 30 segundos, que es muy famoso, el baño de sangre final en esa continua carrera, todo eso un poquito asociado a la menstruación de la mujer, entonces está ahí un poquito el rollo también feminista. También sería un poco, me parecido, un poco Darío Argento en el tema del uso del rojo, del rojo. Hay una escena que va ese tratamiento del tono rojo es muy Darío de la Argento. imagen aquella de la moto, que él vuelve a la casa hacia el final de la película, que hay como un rojo que le ilumina. Eso lo encontré muy Darío Argento también. O sea, que deben tener, evidentemente, muchas influencias, ¿no?, de lo que sería este tipo de cine, Darío Argento y compañía, ¿no? También, evidentemente, hay bastante violencia. Mira, esta escena. Mira, me gustó mucho esa escena anterior que has puesto, porque es un claro ejemplo al anterior. Es un claro ejemplo del esteticismo que tiene toda la película. Fíjate, la chaqueta de él, los cojines y el cuadro del Todo de fondo color. con el mismo color azul turquesa. Sí. Y a lo largo de toda la película está trabajando la directora esta estética visual que queda muy bien, sí, la remarcada, verdad es que queda bien. que incluso a veces sacrifica la lógica o la verosimilitud de lo que estás viendo por la estética visual. Sí. Por ejemplo, el tema de la lata, cuando ella se cura. cauteriza la herida con la lata para que quede ese ave fénix ahí tatuado en su piel y tal, Es muy que es un símbolo. simbolismo de cómo ella va a resurgir y todo. Sí. Hay cosas muy inverosímiles que son el tema de la manzana también, el pecado de la manzana mordida, que son muy interesantes, que sacrifican la verosimilitud de la película, la credibilidad de la película. Esto es absolutamente increíble lo que le pasa a ella. Pero que, sin embargo, a mí me mantuvo entretenido y atado a la silla durante el tiempo que duró toda la película. Es que yo creo que eso, la Coralie Farjat, y también lo hace en La Sustancia, utiliza recursos muy parecidos. Hay un momento, no sé si te acuerdas, hay un momento en La Sustancia que está comiendo la protagonista con Dennis Quaid y enfoca la boca y enfoca cómo mastica. Sí, Y queda muy aquí desagradable. hace lo mismo. Sí. O sea, aquí hace lo mismo con el personaje, que no ayuda a la chica en el momento en que la va a violar el personaje, ¿no?, el otro personaje. O sea, que utilizan muchos aspectos visuales, que a mí quizás es lo que más me gusta de esta directora, ¿no? Fíjate también el tema del reflejo en el agua, el rojo detrás. O sea, todo el uso de la Sí, es fotografía está absolutamente muy bien. esteticista y me gusta mucho. Sí, la parte esta, la verdad es que para mí Porque está muy bien cuidada. Fijamos también en las vidrieras, los los colores, colores. visualmente es una película muy atractiva Muy bien visualmente. cuidadas. Ahora, Claro, es lo que decimos, es muy inverosímil, evidentemente. Sí. eso, esto que coge y se pone ahí la lata y punto, de repente desaparece una herida de un agujero que tenía, que era como un puño, Sí, claro. pues te Es dices, muy, bueno. sí,
Bueno, juega y con eso, ella, ¿no? En cierta manera. ella que se mueve por todo el desierto que está lleno de piedras descalza toda la Hostia, eso, película, eso me dices, jodió bastante, ¿eh? Cuando lo vi a ella corriendo pensé, hostia, me hizo daño a mí. O sea, me hizo daño a mí la planta de los pies pensando, hostia, esta tía está corriendo todo el rato. Pero es lo que decimos, pero visualmente es muy potente, es una peli muy potente visualmente. es un poco lo que hablábamos, ¿eh? ¿Hacia dónde ha derivado el género? Pues al final ha Mm, derivado hacia lo que quiere la gente en las salas de cine en el siglo ujú. XXI, que es, mira, yo no quiero pensar, Visual, yo lo que quiero es sí, sí. eso, lo que quiero es entretenerme, que me mantengas aquí atadito a la silla hasta que acabe la película Incluso, y lo sí, consigue de aparte puta es lo madre que además. decimos de que es muy, también es muy directa a la hora de, ya no el sexo, porque ahora vamos a ver lo que nos dice, vamos a ver primero lo que nos dice nuestro amigo Perplexity. Nos dice relectura del subgénero violación y venganza. La película sigue el esquema clásico, agresión brutal en la primera parte, venganza en la segunda, pero cuida mucho el punto de vista, mostrando la violación fuera de campo, es verdad, no la muestra, y evitando recrearse en el sufrimiento de la víctima. Transformación de la protagonista. Jen pasa de ser vista como objeto sexual decorativo a una superviviente casi mitológica, una ave fénix que renace de sus propias cenizas para justiciar a sus agresores. Crítica del machismo y la impunidad. Los tres hombres representan distintas formas de complicidad masculina: el agresor directo, el que mira hacia otro lado y el líder que prefiere taparlo todo. Y la película nos pone literalmente en el papel de presas. Un ejemplo muy comentado es la larga persecución final en la casa con Jenny y Richard corriendo desangrados por pasillos llenos de sangre, que lleva al extremo esa inversión de roles. El cazador convertido en animal acorralado. Revenge destaca por su estilo muy visual, colores saturados, desierto casi onírico, uso del gore exagerado y una fotografía que mezcla videoclip, western y cómic. La violencia es muy gráfica, pero está presentada con un tono casi de fábula sangrienta, lo que le da un aire estilizado y no totalmente, entre comillas, realista. Fue muy bien recibida en festivales de género, ganó premios a Mejor Dirección Novel en Sitges y se ha convertido en las referencias modernas de Rap and Vengeance o Revenge feminista, muchas veces comparadas con Fóllame o Miss 45, pero con una puesta en escena más pulida y autoral. Sí, seguramente es lo que decimos, ¿no? Que visualmente está muy bien hecha. En la escena, por ejemplo, pero es lo que decimos, también da como, o sea, a ella en muchos momentos, y supongo que lo hace adrede la directora, le da con la cámara, le da como algún repaso que otro, físicamente. O sea, ves que ella va así con ropa interior toda la película a partir de que se va vengando, pero hay como encuadres que la buscan, pero como si la estuviera cosificando o criticando la cosificación, quizás, ¿no? Más bien, sería, entiendo yo. Y hay, Sí, yo creo que es una crítica a la cosificación, porque desde el principio, ya cuando la saca con ese aspecto Lolita, las gafas, el sí, chupachus la ropa y tal, interior, yo creo que al final el el mensaje es bikini, sí, sí, aunque haya atracción sexual, no hay derecho a la exacto. violencia. Creo que es un poquito el Sí, lo mensaje. que decías tú de la parte visual, fíjate el encuadre mismo de las gafas Sí, sí, reflejadas, la parte desde del luego que desierto. las escenas las trabaja Sí, brutalmente, sí. ¿eh? Y después también el tema, la escena, que el gore es muy exagerado, pero muchísimo, pero muy directo, o sea, es muy, muy directo, sobre todo me acuerdo que también es muy inverosímil, pero hace gracia el momento en que rompe en cristales que caen al suelo, no sé si es una botella, no sé qué lleva, y rompe ella mientras el otro la persigue y pisa el cristal y se tiene que sacar de la planta del pie un cristal y ves que tarda un huevo en quitársela y ves ahí que el tío mete los dedos en la planta del pie y dices, hostia puta, acaba ya, cabrón. O sea, quítatelo ya. O sea, es desagradable hasta el extremo. Pero a mí es una peli que a mí me ha gustado. Desde la primera vez que la vi me ha atraído sobre todo visualmente. Creo que Sí, a visualmente mí también me ha es gustado, ¿eh? brutal. Visualmente está Me ha muy gustado y bien. me gusta mucho esa estética que tienen las escenas. Yo te digo que me iba fijando según la iba Uh -huh. viendo, esa escena que hemos visto, las gafas, la de cuando estaba sentado en Sí, esto. Digo, anda, que cada cuadro de estos, prepararlo les llevaría un buen sí. tiempo para luego Sí, rodar. porque claro, quieras o no, la ventaja supongo de la directora es que es guionista, es la propia guionista. Entonces entiendo que todo eso se lo debe tener ya muy bien pastado porque es ella propia la que idea
las escenas y la película, ¿no? Y eso pues es también un poco, yo después de ver Venganza ya dije que se tenía que seguir un poco la carrera de Coralie Farjad y por ahora solo lleva 2 pelis, pero 2 pelis muy extremas. O sea, es bastante, digamos así, sería un buen ejemplo de extremismo francés, ¿no? De ese tipo de pelis de extremismo francés, las dos, porque la de la sustancia, el último tercio de película, es también muy surrealista y también muy extremista, ¿no? También en su forma y lo que ves, digamos, También visualmente. muy Es muy gore. gore a la parte final, pero así todo es todo, ¿no? Es body horror, es un poco todo, body horror, gore y surrealista, o sea, es un poco todo. Pero las dos películas a mí me parecen buenas pelis. Yo las considero, y de hecho la sustancia no la tengo porque no ha salido y solo ha salido creo en una colección que no sé si vale 40 euros la película. Y dices, hombre, no, tanto no voy a gastarme en la película. Pero por ahora es lo que digo, hay que seguir a esta directora y sí que es verdad que se deriva, digamos, hacia una reivindicación feminista, ¿no? Desde el principio va girando hacia ahora, ¿no? No sé si ahora hay muchas más. Sí que cuando estaba leyendo me he acordado que de otro ejemplo que era una peli o una saga, creo, de pelis de Charles Bronson que se llama Yo soy la justicia, que en la Sí, primera película creo que es violan a la mujer y a la mujer y a la hija. Y creo que así o es se cierto. quedan en coma o mueren, no me acuerdo, pero él se venga. Él sale a buscar a los que han Sí, violado es cierto. a su mujer y su hija. O sea, ya me acuerdo ahora, cuando lo he leído, el tema que lo ha puesto el chat como ejemplo de lo que era ese tipo de pelis. Pues bueno, ¿has pensado en alguna cosa para dentro de 15 días? ¿Cómo lo tienes? Pues sí, pero tengo un Ay, problema, madre. porque solo tengo 3 películas. Quería hacerle una revisión a Jorge Grau, Ujú, que es un director español que todo el mundo ujú, conoce por ser el director que mostró el primer desnudo femenino frontal de la historia en la trastienda, el de la ujú, Cantudo, que hizo 3 incursiones en el fantaterror muy interesantes, una de cine histórico, otra de zombies y otra de home ujú, invasion, que estaría bien verlas, ujú. analizarlas, pero claro, solo hizo 3 incursiones en el No pasa fantaterror. nada, ¿eh? Entonces igual tenemos que hacer un programa un poquito más corto No ese pasa día. nada. Se hace más corto y ya está. Le haré una revisión a ver si tiene alguna otra película por ahí que podamos Sí, encajar y si no nos quedamos con si esas ves que tres. hay otra que quizás no sea del estilo fantaterror, pero pueda ser destacable y que no hayamos hablado, pues la pones. Que no, pues nos quedamos con esas tres y ya está, que no pasa nada. Un programa más corto, nos Sí, llevamos sí, al porque es final más interesante tiempo. Vale, analizarle, ¿eh? Porque además son 3 películas muy vale, interesantes. pues ya sabemos. Hablaremos. ¿Sergi Grau, me has dicho? ¿Se llama? Jorge Jorge Grau. Grau. Vale, pues lo apuntamos. Sí, Jorge Grau. Ya me pasarás las pelis cuando las tengas y todo sí. eso. Y pues bueno, horita y 5 minutos más o menos el tiempo que habitualmente hacemos de directo con Luis, hablando de 4 o 5 pelis, depende del día. Hoy nos ha tocado pues un poco del cine Rape and Vengeance, que siempre es un subgénero que tiene sus adeptos, evidentemente. Y bueno, volveremos contigo dentro de 15 días. Ahora hasta la semana que viene ya no tenemos directos. Seguramente la semana que viene intentaremos hacer un par de directos, martes quizás y jueves. Intentaremos hacer un par de directos y pasar por aquí un rato con la gente que nos quiera ver. Pues como siempre, un placer tenerte con nosotros, Luis. Pasaros por los canales de Luis Uraga, tanto en YouTube como en TikTok, como en todos los sitios que podáis encontrarle. Y lo dicho, nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos. Venga, pues, que vaya bien. Chao, chao.